Vamos a leer el numeral 963 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Dice, después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. ¿Cuál es la relación entre María y la Iglesia? Dice, se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo, es decir, nosotros, ¿sí? María es madre también de los miembros de la Iglesia, de los miembros de Cristo, es decir, nosotros los bautizados. ¿Por qué? Porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes miembros de aquella cabeza. Aquí el Catecismo está citando el Lumen Gentium 53, San Agustín en su obra de Santa Virginitate 6.6. Luego dice, María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Aquí se está citando el Papa Pablo VI en su discurso a los padres conciliares, al concluir la tercera sesión del Concilio Ecuménico el 21 de noviembre de 1964. Entonces, otra doctrina mariana, o sea, que no es dogma de fe, porque sabemos que los dogmas son la maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María a los cielos. Pero también hay otras doctrinas marianas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, y entre ellas está la maternidad espiritual de María. Le podemos verlo de la siguiente manera. Cristo es cabeza de la Iglesia y nosotros somos su cuerpo, como dice Colosenses 1.18. Y María es madre de Cristo, como dice Lucas 1.43 o Lucas 2.34. Por lo tanto, María, al ser madre de la cabeza, es también madre de su cuerpo, que es la Iglesia, es decir, nosotros. O sea, en ese sentido sencillo se puede entender que María es madre de nosotros, ¿no? Pero también hay un sentido más profundo. Por ejemplo, hay argumentos bíblicos para la maternidad espiritual de María, ¿sí? En Juan 19, 25, 29, ¿qué nos dice el texto? Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Este texto es, bueno, creo que por muchos ha de ser conocido, ¿no? Porque es el momento cuando Jesús está en la cruz y, bueno, entrega a María a Juan. Pero aquí hay que profundizar en qué significado tiene esto, ¿no? Entonces, esta maternidad espiritual se basa en Juan 19, 25, 27, cuando Jesús entrega a su madre al cuidado de su discípulo amado, ¿sí? O sea, la maternidad espiritual de María se basa más que todo en este momento, ¿no? Cuando Jesús entrega a María a su discípulo amado. Vamos a ver lo que nos dice un teólogo protestante, ¿no? Es interesante, me gusta ver qué dicen los protestantes, porque a veces se pueden sacar cosas muy buenas, muy interesantes de ellos. María y el discípulo amado representan conjuntamente a la Iglesia, ¿sí? Aquí voy a leer lo que nos dice R.H. Lickfook en su obra San Juan Gospel a Comentarios, o sea, un comentario al Evangelio de San Juan, páginas 317. Dice, sí, pues juntamos todas estas consideraciones, a todo lo que menciona el texto, resulta posible que la Madre del Señor y el discípulo amado, es decir, Madre del Señor María, el discípulo amado Juan, que desde aquella hora la acoge para los suyos, representen a la Iglesia y a sus miembros en la nueva creación dotada del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, María y Juan están representando a la Iglesia y a sus miembros, ¿sí? Por eso digo que María también es tipo de la Iglesia. Entonces, vamos a profundizar un poco aquí. El texto griego, ¿verdad?, de Juan 19, 25 al 29 dice, usa la expresión eistaidia, que se ha traducido en muchas Biblias como la recibió en su casa. Sin embargo, no debe entenderse como una mera acogida material. Yo creo que así le entienden muchos protestantes, ¿no? Y también quizás muchos católicos. Pero esto tiene un significado más profundo. Dice, esta expresión en el cuarto evangelio tiene un sentido espiritual de fe, lo que le une con Cristo
un ejemplo claro de esto es, vino a su casa y los suyos no la recibieron. Aquí es Juan 1:11. O sea, la misma expresión griega eistaidia se usa tanto en Juan 19 como en Juan 1:11. ¿Sí? O sea, cuando habla de su casa, ¿verdad? Y no se está refiriendo a la casa material, sino al sentido, vamos a decir, espiritual. Es decir, Jesucristo vino a los judíos y los judíos no lo recibieron. O sea, no lo recibieron como Dios, no lo recibieron espiritualmente. No se quiere decir que no lo recibieron en su casa, porque vemos que muchos judíos recibieron a Jesucristo en su casa. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, por lo tanto, lo que Juan 19:27 quiere decir con la recibió en su casa es que la cogió entre sus cosas de fe, sus cosas más íntimas de su corazón y dentro de la fe. La coge como madre, que es la función que Cristo le da. Luego, por lo tanto, Juan acoge a María como madre espiritual. Y esto se extiende a todo discípulo que ama al Señor. ¿Sí? Porque si volvemos a leer el texto, dice muy claramente, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿sí? Está hablando de Juan como hijo. Y luego le dice a Juan, al discípulo, ahí tienes a tu madre. O sea, no la está entregando como cualquier cosa, está entregando como mamá, como la madre, en un sentido espiritual, ¿sí? Finalmente, el concepto de maternidad espiritual no era algo desconocido en la cultura de ese tiempo, pues los mismos judíos se consideraban hijos de Abraham, ¿sí? O sea, el tener un padre o una madre espiritual no es algo nuevo para los judíos o para la cultura judía o la mentalidad judía, ¿no? Ya en Juan 8:39 se habla de los hijos de Abraham y no estamos hablando de hijos carnales como tal, sino en un sentido espiritual. Y el mismo San Pablo será quien, valiéndose de esto, enseñe cómo el Israel de Abraham se inserta en Cristo a través de la fe. Sí, como dice Gálatas 3:29. También es interesante, fíjense otra vez, Orígenes de Alejandría, o sea, esos teólogos griegos, alejandrinos, egipcios, no sé, como lo quieran ver, nos dan a entender muchas cosas sobre María, ¿no? Y recuerden que el Subtuum Presidium, ¿verdad? Ese papiro donde se encuentra bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre, esa oración hacia María, se encontró fue justamente en Egipto. Muy interesante, ¿no? Dice, nos atrevemos a decir que de todas las escrituras, los evangelios son las primicias. ¿Sí? Entre todos los textos de la escritura, los evangelios son los primeros. Y que entre los evangelios, estas primicias corresponden al evangelio de Juan. O sea, entre los 4 evangelios, el primero o el más importante es el evangelio de Juan, cuyo sentido nadie logra comprender si no se ha inclinado sobre el pecho de Jesús, fíjense lo que dice, y no ha recibido a María por madre de manos de Jesús. O sea, ¿qué nos está diciendo Orígenes? Que reflexionemos o sea, que para entender el Evangelio de Juan tenemos que recibir a María como madre. Fíjense ese sentido como lo entendían los primeros cristianos. Vamos a decir, en la Biblia no se habla mucho de María, pero aunque se hable poco, tiene una gran importancia para comprender la Escritura. Muy interesante, ¿verdad? Dice, y para ser otro Juan es necesario hacerse tal que exactamente como Juan lleguemos a sentirnos designados por Jesús como siendo Jesús mismo, ¿verdad? O sea, siendo hijos de María, ¿no? En otras palabras, lo que está diciendo Orígenes.